Abran sus Biblias, por favor, al libro de Efesios, capítulo 2. Ephesians, chapter 2. Efesios en el Nuevo Testamento. Después de Hechos, sigue Romanos, luego sigue Primero y Segundo Corintios, luego sigue Galatas y luego sigue Efesios. Pero aquí voy a tener el pasaje aquí en la pantalla también. Efesios 2, 4 a 9, Ephesians 2, 4 through 9. Y dice la palabra de Dios, la verdad de Dios, la autoridad de Dios, dice en Efesios 2, 4 a 9. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, al fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 4 a 9. Hemos estado estudiando este libro que se llama Enseñanzas que transformaron el mundo. Si no tienen un libro, tengo uno o dos extra más. O si quieren un libro para regalar a algún familiar o un conocido, trabajador, compañero, díganme y yo se los doy. Se los regalo y yo puedo ordenar más. Pero este libro se llama Enseñanzas que transformaron el mundo por Miguel Núñez. No sé si lo tengo aquí. Ahí está. Pero este es un libro y siempre quiero que ustedes entiendan algo. Esta es la primera vez que yo he hecho una serie de sermones basado en un libro. Pero lo que quiero que ustedes sepan y entiendan que todo lo que se habla en este libro, el autor Miguel Núñez lo está sacando de la palabra de Dios. ¿Y de qué se trata este libro? Se trata de la Reforma Protestante y de las 5 solas que salieron de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y digan, vamos a tomar un examen, a ver si van a fallar o van a pasar. ¿Quién era? Algo digan, ¿quién era Martín Lutero? Un monje, estudiando para ser un sacerdote católico. ¿Y qué era una de las cosas que atormentaba a Martín Lutero? Si se acuerdan de nuestras enseñanzas. Siempre pecaba y iba a la confesión con el sacerdote para confesar sus pecados. Y oraba por horas tras horas tras horas. Y luego se levantaba de sus rodillas y el momento que iba saliendo ya sea la confesión o de orar, pecado otra vez. Y se atormentaba. Hasta que un día andaba en medio de una tormenta sobre un caballo y le cayó un relámpago y se cayó del caballo. Y ahí es donde él decidió ser un monje. Pero ya después de tantos años, miró la luz del día. Sí, Martín Lutero era un monje estudiando para ser un sacerdote en la Iglesia Católica en el siglo XVI. ¿Y qué es lo que salió? ¿Qué es lo que hemos aprendido en estos primeros 4 capítulos? Lo que comenzamos era esto primero. Hay 5 solas que salieron. Y estas solas no se van a encontrar en la palabra de Dios. Pero estas 5 solas van a salir de la palabra de Dios. Pero no en el estilo que dice 5. No van a encontrar el término, la frase 5 solas en la Biblia. Pero estos son enseñanzas. Porque como nosotros como iglesia salimos del año pasado estudiando y terminando el libro de Hechos. Esa era la iglesia primitiva, la iglesia en el primer siglo.
después de que Jesús ascendió al cielo, continuaron los apóstoles enseñando las verdades que Cristo les había dejado a ellos como discípulos, y ellos comenzaron a discipular y enseñar a la gente de la iglesia primitiva en Jerusalén, en Efesios, a los griegos, hasta los confines de la tierra. Después del primer siglo, la iglesia continuó por unas 2, 3 siglos más, y la iglesia comenzó a desviarse. Y luego entraron los tiempos oscuros en Europa. ¿Y quién sabe un poco de los tiempos oscuros de Europa? Yo tampoco. Pero lo que sí sé es que Roma cayó. Roma fue conquistado por los ¿cómo se dicen? Los bárbaros. Y cuando cayó Roma es como hoy. Vamos a decir que Roma en esos días era como los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si los bárbaros conquistaran a los Estados Unidos y traían los bárbaros sus enseñanzas que a lo mejor no eran nada? ¿Qué es un bárbaro? Un bárbaro es alguien que vive en un estilo de manera que no hay mucho bueno. Eran escoceses, ¿no? Pero como algo primitivo. Exactamente. Y cuando cayó Roma, todo lo de Roma cayó. La educación, la tecnología, las calles. Roma es hoy un ejemplo de lo que sucede cuando hay carretera. Ellos eran el ejemplo. Ellos estaban conquistando, y cuando conquistaban hacían carreteras de cemento, de piedra. Y esas carreteras eran lo que significaba el poder de Roma. Pero cuando cayó Roma, se oscureció todo el mundo, porque como Roma en esos días, el orgullo que ellos eran, pensaron que nunca iban a caer y iban a ser destruidos. Pero fueron destruidos por los bárbaros. Y cuando cayeron los romanos, la civilización romana, cayó todo. La educación se destruyó. El conocimiento se destruyó. Entonces ahora entraron los tiempos oscuros. Vamos a decir del siglo 4 o 5 o 6 hasta los 1500. ¿Y quién era el poder? ¿Quién era la institución de potestad en esos 1000 años? La institución de poder. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. 1000 años. Pero en esos 1000 años, la iglesia se desvió. Por el hombre, por un sistema. La palabra de Dios, la Biblia, el tesoro de Dios, fue escondido como adentro de una jaula, adentro como una caja fuerte. Los únicos que tenían posesión de la palabra de Dios eran los sacerdotes católicos. Entonces ellos tenían ese tesoro escondido. Y la gente común que venían, como ustedes, no digo que ustedes son común, pero la gente que venía en esos días eran pobres, no tenían educación, sabían nomás la lenguaje de lo que estaban hablando. Pero los sacerdotes no hablaban en el lenguaje común. ¿Saben qué lenguaje hablaban ellos? Latín. Y si yo me pongo acá arriba hablando todo latín, porque se escucha como el lenguaje de los ángeles, se escucha bien, toca bien, pero si ustedes no me pueden entender, no sirve para nada. Los va a confundir. Y si yo digo algo y ustedes no pueden esculcar la palabra de Dios para saber si yo les estoy mintiendo, porque tengo escondido acá la Biblia, se van a desviar. Entonces por 1000 años, así fue como sucedió, por 1000 años, hasta que un hombre llamado Martín Lutero, parece que la mayoría de ustedes estaban aquí la semana pasada y miraron un video de
Miguel Núñez. Y Lutero comenzó a entender ciertas cosas. Esto no, esto es lo que estoy aprendiendo, lo que me han enseñado, choca con lo que dice la palabra de Dios. Y allí mismo fueron donde salieron estas 5 solas. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Hemos hablado de sola Escritura, ¿por qué? Primero, porque todo viene primero de la Biblia, la palabra, las Escrituras. Todo lo demás está basado en la palabra de Dios. Por eso comenzamos y es la primera cosa. Son las 5 solas. Sola la Biblia, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo, solo todo o solo la gloria a Dios. Y comenzamos con sola Escritura. ¿Y qué aprendimos de sola Escritura? La Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Comienza y termina todo con la Biblia. Ninguna porción de la Biblia es asunto de interpretación personal. Solo la Escritura juzga a la iglesia y sus maestros y no al revés. La iglesia católica todavía dice que la iglesia juzga a los hombres y a lo que es verdad o no. No es así. Es la palabra de Dios. Solo Escritura protege la revelación de Dios, la integridad del nombre de Dios y proclama la gloria de Dios. Porque si hacemos estatuas, ponemos un nombre en el púlpito y lo proclamamos como también igual que Dios, a una mujer llamada María, ¿qué le estamos haciendo a la gloria de Dios? Le estamos quitando la gloria de Dios. Y le estamos poniendo, está compartiendo Dios esa gloria con otros. ¿Puede compartir Dios su gloria con otros? No. Luego hablamos de algo llamado depravación total. Vamos a hablar un poco también de eso otra vez hoy. La depravación total es la inhabilidad del hombre corrompido para buscar a Dios. Es el virus del pecado que corrompe todo hombre de poder buscar a Dios y llegar al cielo. Cada uno de nosotros tenemos ese virus llamado el pecado. Y ese pecado fue introducido cuando Adán y Eva fracasaron y comieron de la fruta, del mango, la guayaba, o la piña, o las no sé qué era. Nadie sabe si era una manzana, nadie sabe. Quizás es una fruta que ya ni existe. Pero cuando ellos comieron esa fruta, fracasó la raza humana y entró el virus. Ese virus lo ha traído cada persona que ha vivido menos una persona. Y esa persona es Jesucristo. Esto se llama depravación total. Son las manchas que de cuando un bebé nace de la vientre de su mamá, trae esas manchas de corrupción en su sangre. Exactamente. Y luego hablamos de algo llamado elección inmerecida. Dios escoge a sus elegidos, no el hombre. Esa es otra manera de decir algo que se llama predestinación. Si yo escojo, quiero hacer una taza, una maceta, yo escojo el color, yo escojo el material, yo escojo qué hondo lo quiero hacer. Dios es lo que hizo cuando antemano, antes de las fundaciones del mundo, nos escogió a cada uno de nosotros que ha puesto su fe en Cristo, nos escogió para ser parte de su familia. No es algo que vamos a entender, es un misterio, pero así es. Es lo que dice Efesios 1, que Él nos predestinó antes de la creación del mundo. No se puede entender algo así. Entonces, si Él nos predestinó, nos escogió, somos sus elegidos, sabía que quién iba a creer en Él. ¿Quién somos nosotros para quejarnos? Decirles por qué esta persona no es algo, por qué. Pero la cosa es que también cada persona tiene su voluntad propia. La semana pasada hablamos de la sola fide, solo por fe. Hoy vamos a hablar un poco más de eso. Pero también hablamos de la salvación mal entendida.
no es una escala de peso. Hemos hablado que cuando uno le pregunta si va a ir al cielo, cuando uno muere, bueno, yo creo que sí. Cuando yo muera, yo creo que Dios va a tomar en cuenta mis cosas buenas contra las cosas malas, y espero que las cosas buenas sean más pesado que las cosas malas. Y yo creo sí. Eso es la salvación mal entendida. No sabemos si no quiero desacrar a esta señora, pero no sabemos si la señora María Teresa era salva. Sabemos que hizo muchas cosas buenas, ¿verdad? La Madre Teresa, digo. La madre era una mujer piadosa, hacía cosas para la raza humana, ayudaba a los pobres, pero todo lo que hizo en su vida no sirve para nada. Todo lo que Joel Méndez hace en su vida no sirve para nada si mi salvación no viene por fe, por medio de Cristo. Y ese es el malentendimiento que mucha gente tiene, que para ser salvo Dios va a pesar en el día que estemos va a tomar en cuenta lo bueno contra lo malo. Eso es un malentendimiento. Y la semana pasada también hablamos de unos conceptos, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las noticias de lo que Cristo hizo para nosotros. Y también hablamos de qué es la ley. La ley de Moisés es básicamente los 10 mandamientos y todo lo que Moisés atrajo de la montaña de Sinaí cuando regresó a su gente hebreo. ¿Y qué es la ley hoy? ¿Qué es la ley que Lutero estaba haciendo? La ley es cualquier sistema de reglas, de ordenanzas. La ley puede ser, no nomás en la iglesia católica, en el sistema, muchas iglesias protestantes como nosotros, muchas veces todavía es una bendición poder usar este edificio, ¿verdad? Porque este edificio pertenece a otra iglesia. Y esta iglesia tiene ordenanzas y no es iglesia católica. Esta iglesia es iglesia presbiteriana y tiene reglas. Aquí se levanta alguien y lee una página. No decir que nada de eso es malo, pero acuérdense que si tomamos esas reglas, ordenanzas, y los ponemos sobre la palabra, sobre Cristo, especialmente la Biblia, eso es un pecado, no, igual que la iglesia católica. Entonces, muchas iglesias hoy protestantes también están observando cosas legalísticas en sus iglesias, no nomás la iglesia católica. Esa es la ley. Cuando estamos practicando un sistema de cosas que pensamos que va a satisfacer a Dios. Hablamos de las malas noticias. Las malas noticias era que estamos destituidos a morir, y si no ponemos, ahorita me estoy adelantando, que estamos separados de Dios. Cuando entramos al mundo como bebé, entramos como con la ira de Dios sobre nosotros. Imaginen un bebé naciendo y Dios parado sobre ellos, mirando a este bebé nacer. Inmediatamente Dios está mirando a este bebé espiritual cuando uno nace. Y físicamente, este bebé, aunque sea su criatura, está muerto en sus delitos. Está vivo físicamente, pero cuando nace ese bebé, está naciendo en pecado. Y la ira, en Efesios se dice que la ira de Dios está sobre cada bebé que nace. Entonces, nacemos como muertos espiritualmente. Y algo tiene que pasar. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias, el Evangelio, es que Cristo vino y murió por nosotros, la muerte que nosotros merecíamos. Luego hablamos de algo llamado imputación. ¿Se acuerdan? Imputar es que poner algo que pertenece aquí y poniéndosela a otra persona. Entonces, cuando Adán fracasó en el huerto, se le imputó el castigo o la maldición del pecado sobre cada persona que ha nacido después. Pero cuando Jesús vino y Él murió
Y cuando una persona pone su fe que Cristo murió por sus pecados, la rectitud de Cristo está imputada a la persona que ha puesto su fe en Cristo. ¿Están conmigo? Es como decir, hablamos de alguien que tiene una cuenta de bancarrota, está enfrente del juez y le dice el juez a esta persona con la cuenta de bancarrota: tú me debes $1 millón. Tienes que pagar tu castigo de tu deuda. Pero viene alguien aquí a un lado llamado Jesús. Yo voy a pagar esa deuda. ¡Boom! Pagado. La rectitud moral de Cristo está imputado a la persona que tenía la deuda y ya no debemos nada. Antes de Cristo, deuda de muerte, pero ahora fe en Cristo, justo eres. Eso era el mensaje de la semana pasada. Hoy no tengo nada más que sola gratia. Esto es latín. Todas las frases que miramos, sola escritura, sola fide, sola gratia, solos Christus, soli Deo, esos están en latín. Entonces, sola gratia significa solo por gracia. Y ese es el título de hoy. Sola gratia. Solo por gracia, no de nosotros. Voy a leer en página 71 de Miguel Núñez, Enseñanzas que transformaron el mundo. Hace unos años atrás se celebró en Inglaterra un congreso de religiones comparativas con la idea de reunir varios expertos en diferentes religiones y compararlas. Entonces se reunieron varios expertos para comparar varias religiones. En un momento dado, estos eruditos se preguntaron si el cristianismo tenía algo particular que no pudiera encontrarse en ninguna otra religión. Algunos mencionaron la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Cerca, casi. La encarnación, cuando se habla de la encarnación, es cuando se habla de que Cristo se hizo carne y vivió entre los seres como un hombre. Se puso la vestidura de la carne del ser humano. Se hizo carne, se hizo ser humano. Algunos mencionaron la encarnación, pero otros opinaron que otras religiones tienen su propia versión de los dioses que aparecen en formas humanas. Otros mencionaron la resurrección, pero algunos objetaron porque en realidad hay otras religiones que tienen su propia versión de personas que han resucitado. Y mientras estaban envueltos en esa discusión, entró al salón un señor llamado C.S. Lewis, uno de los grandes pensadores y defensores de la fe cristiana del siglo XX. Y él pregunta acerca de cuál era el tema de la discusión. Le explican lo que ellos venían analizando y sin pensarlo 2 veces, C.S. Lewis dice: eso es fácil, es el concepto de la gracia. Y después de discutirlo por un momento, los expertos tuvieron que concluir que si ciertamente en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis, de forma incondicional, solo el cristianismo se da esa condición. A manera de comparación, pensemos de forma abreviada en algunas de las religiones. El budismo tiene un sistema de 8 pasos para llegar a liberar al hombre de sus deseos egoístas en esta vida, porque no hay otra vida después de esta. El budismo es una religión atea, obras humanas para liberar al hombre de su egoísmo. Dicho sea de paso, Buda abandonó a su esposa e hijo para dedicarse a la vida contemplativa. Esta fue una decisión egoísta. El hinduismo tiene la ley del karma, que habla de cómo el ser humano reencarna una y otra vez por miles y quizás millones de años
para purificar su karma hasta llegar supuestamente a unirte con Brahma, cuando entonces pierdes tu identidad. El judaísmo aún permanece creyendo en las obras de la ley para la salvación, obras o esfuerzo humano por igual. El judaísmo, los judíos hoy todavía están esperando a su Mesías y ellos no piensan que Cristo era ese Mesías. En el Islam, Alá determina la suerte de las personas al final de los tiempos, pero nadie puede conocer la voluntad de Alá. Al final, Alá determinará si entras o no a su presencia. Hay un código que cumplir y Alá evaluará tus obras para salvación o condenación. Otra vez, el esfuerzo humano. Solo en el cristianismo encuentras la idea de una salvación ofrecida al hombre por gracia, basado en el amor incondicional de Dios. Ahora, recuerda que la única razón por la que el cristianismo puede ofrecer el amor de Dios de forma incondicional es porque hubo una persona que pagó la deuda pendiente. De manera que la gracia de Dios puede ser definida como las riquezas de Dios dadas a nosotros a expensas de Cristo. Otra vez lo leo de nuevo, la definición de gracia, de lo que hizo Cristo. La gracia de Dios puede ser definida como las riquezas de Dios dadas a nosotros, imputados, a expensas de Cristo, a expensas del sacrificio que Cristo hizo. Y de eso nos habla Pablo en Efesios 2, lo que acabamos de leer. Entonces, hoy va a ser una introducción a solo por gracia. Solo gratia. Vamos a hablar de la calidad de nuestras obras. Hay unas tortillas que se llaman calidad. ¿Han comprado esas tortillas? ¿A quién les gusta esa marca? Más o menos, ¿verdad? Le voy a decir la verdad. La marca Walmart muchas veces es bueno también. Y muchas veces tiene el mismo, pero no todo siempre. Hay ciertas cosas que no se puede comprar la marca chapa. Hay que comprar la marca original, la mejor marca. Pero nuestras obras, hay calidad de obra. Hay obras buenas, hay obras malas. Como mencionamos anteriormente, mucha gente está contando con ir a la presencia de Dios basada en sus buenas obras, como decimos en la escala. Pero la cosa y el problema es esto. Cuando cayó el hombre, la caída del hombre, la raza humana comenzó a corrompirse a un grado tal que Dios se vio en la necesidad de juzgar todo el planeta. Génesis 6:5. 5 capítulos, no, ni 5. 3 capítulos después de que el diablo hizo caer a Adán y Eva. En Génesis 6:5 habla el Señor Dios, dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo ahora Dios después de ese momento? La arca de Noé. Dijo Dios: voy a destruir a todo el planeta, menos una familia recta. Y eso era la familia de Noé. Quizás había otras familias, vamos a hablar de gracia hoy. Quizás había otras familias que también estaban siguiendo a Dios, pero Dios escogió a una familia, la familia de Noé, sus hijos, sus nueras, su esposa. Escogió una familia. ¿Por qué escogió solamente una familia? Entonces todas las familias, cada persona en el planeta eran malvados. Quizás habían otras familias, pero Dios escogió una familia. El Señor vio que era de mucha maldad de los hombres en la tierra y que toda
toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces Dios envía el diluvio y destruye todo el planeta menos los que estaban sobre el arca, los animales y la familia de Noé. En Isaías es considerado uno de los hombres más rectos en Israel. Era un profeta mesiánico. Pero en Isaías 6:5, él mismo dice, entonces dije, ay de mí, ay de mí, ay de mí, dice Isaías, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces, Isaías, que es considerado uno de los profetas y hombres más rectos del pueblo hebreo, cuando se confrontó en la presencia de Dios, cuando Dios lo estaba convocando para ser profeta, miró a Dios y luego miró su propia vida. Dije, ¡ay de mí! ¡Válgame Dios! Va a ver Dios la maldad que yo tengo en mi corazón. Eso era Isaías, el profeta. Romanos 3, otra vez habla de las obras. Romanos 3, 10 a 18. Así está escrito, este es el apóstol Pablo hablando. Así está escrito, no hay un solo justo. ¿Reconocen esas palabras? Acabamos de leer algo similar en Génesis. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaño. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces con sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todas las facultades del hombre están tenidas por el pecado. Otra vez estamos hablando de lo corrompido. Su mente, su corazón, sus emociones, su voluntad. Por tanto, todas las obras de los hombres están tenidas por la maldad en el interior de sus corazones. La mente quedó entenebrecida, el corazón se volvió de piedra, la voluntad quedó esclavizada al pecado. Esto es lo que ha sido llamado la depravación total. Vamos a hablar de algo llamado la gracia y la justicia de Dios frente a las obras del ser humano. Voy a prender estas luces porque no puedo mirar bien. Y vamos a llegar a solo por gracia. La gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. Algunos definen la gracia simplemente como el favor inmerecido de Dios. La justicia de Dios es otro de sus atributos y es la parte de su carácter que garantiza que su ley santa sea cumplida y que a la vez asegura que lo que fue bien hecho sea recompensado y lo mal hecho castigado a su debido tiempo. En cuanto a la salvación, necesitamos entender que
Esta es un regalo de Dios. Pablo explica en Efesios 2:8 que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La salvación es un don. ¿Qué es un don? A gift. Francis, good. Es un regalo. Un regalo. Un regalo otorgado por gracia. La gracia excluye la posibilidad de que las obras de los hombres puedan contribuir a su salvación. Déjale eso otra vez. La gracia excluye la posibilidad de que las obras de los hombres puedan contribuir a su salvación. Creo que ningún otro texto de la Biblia puede ser tan claro como Romanos 11:6, donde dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, si es de obras. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En la doctrina de la Iglesia Católica Romana, se entiende que la salvación es por gracia, pero le agregan, más las obras de la ley, o en el sentido de la Iglesia Católica, sus ordenanzas, los sacramentos, la primera comunión, eso todo es la ley en el día de hoy. En la doctrina de la Iglesia Católica Romana se entiende que la salvación es por gracia, más las obras de la ley o las obras que el hombre realiza. Pero de una manera muy clara, el texto de Romanos que acabamos de leer excluye la posibilidad de que las obras y la gracia cooperen para la salvación. Las obras excluyen la gracia y viceversa. Un Dios injusto. Una de las cosas que se preguntan, ¿por qué no acaba Dios con el pecado? Un Dios injusto, ¿por qué lo permite que siga el pecado? ¿Por qué no termina de una vez y para siempre con el pecado? Tendrías que morir tú. Tendría que morir yo. Tendría que morir tu papá, tu mamá, tu cuñado, tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tus tíos, tus tías, tus amigos. La única razón por la que Dios tolera el pecado y la maldad por ahora es por su misericordia que está esperando que el hombre se arrepienta. Romanos 2:4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Romanos 2:5-6, los siguientes dos versículos. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Ahora, hoy mismo es el tiempo de su misericordia, pero viene y luego vendrá el tiempo de la justicia. Ahora entramos a la sola gratia, sola por gracia. Romanos 9:9-18. Y la promesa es esta. Acuérdense que este libro era el libro que Martín Lutero estaba leyendo, que finalmente le abrió sus ojos. Este libro de Romanos. Y la promesa es esta: dentro de 1 año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. ¿Quién es Sara? La esposa de Abraham. Está hablando aquí el apóstol Pablo de Abraham y Sara. Está hablando de personas del Antiguo Testamento. Estamos hablando, ¿qué es gracia?
Gracia es algo inmerecido. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación basado en las personas del Antiguo Testamento. Versículos 9 a 18, lo comienzo de nuevo. Y la promesa es esta, dice el apóstol: dentro de un año vendré, y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca, otra mujer o esposa que no podía tener hijos, tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, antes de que salieran y nacieran estos niños, estos hijos, y para confirmar el propósito de la elección divina, ¿han escuchado esa palabra? La elección. No en base a las obras, sino al llamado de Dios. Se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, ¿acuérdense del faraón de Egipto? Porque la Escritura le dice al faraón: te he enviado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecerla. Estos son los hechos presentados en estos versículos. Habían dos hermanos en un mismo vientre, concebidos de un mismo padre y de una misma madre. Hubo una elección de parte de Dios del menor sobre el mayor, contrario a lo acostumbrado por el pueblo hebreo. El mayor servirá al menor. En muchas culturas hoy todavía se honra esa costumbre, que el primero que es nacido recibe la herencia, ¿verdad? De la familia o del padre, o la riqueza de todo lo que hay. Pero lo que acaba de decir Pablo en recordarnos en esta historia de estos hombres, estos hijos que iban a nacer, es que Dios eligió, no el mayor, pero el de después. La elección se hizo antes de que los hermanos hubiesen hecho algo bueno o malo. La elección se hizo para que el propósito de Dios en la elección se cumpliera. La elección se hizo no por las obras, porque todavía estaban adentro de la vientre de la mamá. La elección se hizo no por las obras, de manera que fue una elección por pura gracia. Entonces, ¿es Dios injusto cuando Él elige o escoge algo sobre otro? No. ¿Por qué? ¿Y por qué cuestionamos nosotros al alfarero? Leo de vuelta al versículo 14 a 16. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Con esto Dios hace referencia al que Él ya había hablado a Moisés en términos similares. En toda la historia bíblica hay un Dios que escoge a uno sobre otro por razones desconocidas para nosotros. Es un misterio para nosotros. Dios eligió a Abraham cuando éste no le buscaba. ¿Por qué no eligió a su hermano o a su padre? ¿Por qué Abraham? Porque Dios es soberano en la elección. Dios eligió al pueblo judío como nación santa, Deuteronomio 7. ¿Por qué no otra nación?
porque Dios es soberano en su elección. Dios eligió a los profetas como Isaías y Jeremías. Y de Jeremías leemos que Dios lo eligió desde antes de ser concebido. No entendemos los caminos misteriosos o insondables de Dios, pero no podemos dejar de enseñar aquello que es absolutamente claro en su palabra, que Dios escoge por gracia. Lo que ha sido revelado en su palabra, hay que enseñarlo a nuestra generación. Lo que ha sido revelado, lo pasamos a la próxima generación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay que pasarlo a la siguiente generación? Porque mucha gente no sabe los conceptos que están en este libro y dicen, ¿por qué Dios escoge que ocurra esto? ¿Por qué Dios escoge que ocurra la maldad acá? ¿Por qué Dios escoge que muera este bebé? ¿Por qué Dios escoge que haya enfermedad? ¿Por qué Dios escoge que se lleve a mi padre, a mi madre? Porque Él es soberano. Y Él tiene su propósito bajo todo el cielo. Entonces, acá abajo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor, porque nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. No lo merecíamos. ¿Por qué te escogió a ti? Salvarte, rescatarte de tu pecado, de tus delitos, del infierno. Porque Dios es gracioso. Ustedes, por gracia, ustedes han sido salvados. Y cuando Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, Jesús, al fin de poder mostrar en los siglos venidores la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Debe faltar a mí 2 versículos más. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Esto es una introducción a la gracia de Dios. Solo por gracia. Es algo inmerecido. Algo que tú no pudiste alcanzar. Algo que tú no puedes pagar por obra. Que tú no puedes cumplir viniendo a la iglesia. Que tú no puedes cumplir dando ofrendas o diezmos. Que tú no puedes cumplir en la primera comunión. Que tú no puedes cumplir en los sacramentos. Es por gracia. Leo otra vez Efesios 2, 8 a 9. Porque si fuera por obras, fuera un problema. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Lo hizo por gracia para que nosotros no podamos gloriarnos en nuestras obras. Para que no podamos gloriarnos en un sistema. Para que no podamos gloriarnos en ordinancia. Para no gloriarnos en sacramentos. Para no poder gloriarnos en un hombre arriba de un púlpito hablando. Es por gracia. Lo inmerecido de Dios. Si es algo inmerecido de Dios, es algo que no merecemos. Ni tú, ni yo. Entonces ahí vamos a concluir esta introducción a sola gratia. Solo por gracia, nada de nosotros. Padre Celestial, gracias por introducirnos a este concepto que sí, salió esta enseñanza de nuevo en la Reforma Protestante, pero esto eran enseñanzas que ya se habían referido y enseñado en tu palabra de antemano. Porque miramos en Efesios 2, 8 a 9 que era por gracia, no por obra, no por hombre, no por un sistema para que nadie se glorie. Porque es un don, es un regalo inmerecido.
Padre celestial, gracias por tu Hijo Jesús, que satisfezó lo que era necesario para nuestros pecados, nuestros delitos. Por gracia, por nuestra fe, solo por Cristo. Estas son enseñanzas que deberemos tener en nuestros corazones, porque no hay nada que podemos hacer para alcanzar tu gloria. Tu gloria fue manifestado en la cruz y Jesucristo hizo toda la obra cuando murió, derramó su sangre y resucitó. Y cuando le agregamos o le quitamos a eso, le estamos agregando o quitando de la gloria que es tuya, Padre. Entonces, queremos honrar y glorificarte en lo que es tu verdad. Gracias por esta verdad en nombre de Dios Jesús. Amén y amén.